enlazarnos con Eduardo García, quien es ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, y ya se encuentra con nosotros. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Bien, entiendo que, como ya lo había anunciado la presidenta Dina Boluarte, que distintas regiones iban a estar a cargo de los distintos ministros de Estado. En su caso, entiendo que tiene asignadas Tacna, Moquegua y La Libertad, ¿es así? Es correcto, sí. Bien, si nos puede hacer por favor un diagnóstico de la situación de las regiones a las que ha podido visitar, en qué condiciones se encuentra con respecto precisamente a la vulneración tal vez de los trabajadores que se ven afectados evidentemente en estos últimos días por las protestas. Sí, bueno, por encargo de la presidenta Dina Boluarte estamos visitando las diversas regiones que se nos han asignado para poder fomentar el diálogo. Creo que el enfoque del gobierno es trabajar sobre la base del diálogo social para poder recabar las necesidades de la gente y poder llevarles soluciones concretas, ¿no? Hemos estado en Arequipa, en Tacna, la próxima semana estaremos en Moquegua y la subsiguiente en La Libertad. Y la perspectiva que hay actualmente es que, pese a las diferencias que pueden haber en los temas políticos, hay buena disposición para el diálogo, ¿no? Por parte de los sectores sindicales hay preocupación por la protección de sus derechos laborales fundamentales. En la ciudad de Tacna se hizo especial hincapié en darle una mayor celeridad a la actuación de la inspección de trabajo, ¿no? Y darle un enfoque un poco más efectivo cuando se trata de empleo público, ¿no? Cuando el empleador es el Estado, ahí no hay mecanismos todavía suficientemente articulados para tutelar los derechos laborales, entonces estamos trabajando en algunas reformas para poder mejorar eso, ¿no? Y a propósito de lo que usted menciona, ha estado en Arequipa, y Arequipa es una de las regiones que ha sido más golpeadas por estas protestas. Según lo que ha señalado la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, se ha perdido más de 80 millones de soles al día. Y esto evidentemente afecta a los trabajadores, porque recordemos que en época de pandemia muchos empleos se han perdido, muchas personas viven del día a día. Entonces, ¿qué acciones en concreto se van a tomar para esta población que está en una situación de vulnerabilidad? A ver, desde el sector agricultura ya se ha dispuesto la entrega de un bono para paliar un poco los efectos de la crisis. Claro, están referidos también a la sequía, que es otro tema muy importante, ¿no? Ahora es bueno también señalar que nosotros vamos en representación no solo de nuestros sectores, sino de todo el Poder Ejecutivo, ¿no? Una de las demandas que es muy común tanto en Arequipa como en Tacna es el destrabe de algunos proyectos, ¿no? La población reclama porque algunos hospitales que han estado paralizados puedan ser abiertos con prontitud. Estamos gestionando, aunque muchas veces ahí el tema está más en cancha de los gobiernos regionales, incluso con procesos judiciales que han detenido la implementación de hospitales, pero nos piden también obras de saneamiento, ¿no? Llevar agua para la gente y carreteras, ¿no? Hay muchas vías de comunicación que están en proyectos que se han encontrado paralizados, y la idea de ahora es destrabarlos para poder llevarle no solo comunicación, sino también trabajo, ¿no? Claro, que es lo más importante, sin duda, sobre todo en estos momentos, ¿no? Donde hay cierta incertidumbre y sobre todo las personas están luchando para poder tener una mejor calidad de vida. Quería consultarle a propósito de, como todos sabemos, debido a la pandemia, se ha ampliado también el trabajo remoto que vence este 31 de diciembre, y su sector ya ha prepublicado el reglamento de ley de teletrabajo para que pueda entrar en vigencia recién en el 2023. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Si uno revisa la ley de teletrabajo, tiene una disposición complementaria que establece un periodo de implementación, ¿no? Entonces, mientras esté ese periodo de implementación, seguirá rigiendo el trabajo remoto, que es esta modalidad que tenemos actualmente, que es distinta del teletrabajo, que es la que está prevista en la ley, ¿no? La ley señala que una vez que se apruebe el reglamento, hay un periodo de implementación de 60 días, y durante esos 60 días seguirá rigiendo el trabajo remoto tal como está hoy, ¿no?
Y había una controversia, al menos por parte de los empresarios, que señalaban que a veces se utiliza este mecanismo para que el trabajador, un ejemplo básico que sin duda seguramente las personas lo deben recordar, lo que sucede en el Congreso de la República, por ejemplo. Hay importantes sesiones, pero muchos lo hacen desde sus viviendas, desde sus casas, en vez de poder asistir de forma presencial. Porque según el reglamento, según lo que se señala en esta ley, pues es el empleador el que tiene que darle todas las herramientas para que puedan cumplir con sus trabajos. ¿Es así? Sí, pero con la ley del teletrabajo, recordemos que el teletrabajo es voluntario, ¿no? Salvo que hayan supuestos de fuerza mayor, por ejemplo, algún desastre natural que inhabilite algunas vías, ¿no? Que impida que la gente pueda trasladarse, ¿no? Entonces, en esos momentos, o una pandemia, ¿no? Recordemos la pandemia, que es la que dio inicio al impulso del trabajo remoto. En esos supuestos, el empleador sí podría disponer que se realice trabajo remoto de manera obligatoria, pero el resto es voluntario, y creo que sí es importante que desde el Estado se cuenten con políticas para justo que el empleo público, recordemos que el Estado es el mayor empleador a nivel nacional, ¿no? Que hayan políticas para un poco regular cómo va a ser el uso del teletrabajo, ¿no? Yo creo que el teletrabajo ha demostrado que ayuda en cierta manera a liberar el tránsito en la ciudad, ¿no? Permite conciliar la vida laboral con la vida familiar, ¿no? Entonces, bien utilizado y bien regulado puede ser muy beneficioso para la calidad de vida de todos los trabajadores, ¿no? Otra iniciativa también que se aprobó y que usted señaló desde Tacna que se había aprobado sin escuchar a todas las partes interesadas y tiene que ver con la tercerización laboral. Ya que usted ha podido diagnosticar que no se consultó a todas las partes, ¿esta iniciativa se va a modificar? A ver, yo creo que no solo con la tercerización, ¿no? Desde hace muchos años ha habido malas prácticas a veces desde la administración de aprobar normas laborales sin diálogo, ¿no? Unas veces esas normas han favorecido a unas partes, las otras veces han favorecido a la contraparte, ¿no? Pero creo que es bueno darnos cuenta ya a nivel de todo el país de que la imposición de normas en materia tan delicada como es la materia laboral puede deslegitimar las medidas que adopta el gobierno, ¿no? o el Estado en todo caso. El diálogo social es muy importante, es la máxima que debe tener cualquier administración de trabajo, en general desde el gobierno. La presidenta Boluarte ha sido muy incisiva en que todos debemos fomentar el diálogo social, y no solamente respecto de estas normas de tercerización, sino de toda la acción del gobierno. Pero ponernos a revisar ahora todas las normas que se han emitido sin diálogo y levantarlas, pues realmente eliminaríamos una gran cantidad de normativa de nuestro ordenamiento laboral. Creo que sobre la base de lo que tenemos ahora debemos trabajar con diálogo para ver cómo superamos esta situación, ¿no? Y el diálogo sin duda es necesario. Entiendo también que hace unos días había un rumor, bueno, un intento, en todo caso, un intento por parte de los trabajadores de Corpac, no de paralizar sus actividades. Y uno recuerda que hace meses nada más, muy poco, hubo una huelga por parte de los controladores aéreos que terminó afectando a diversos turistas que habían planificado justamente su viaje para aprovechar, digamos, el feriado largo. En ese sentido, ¿cómo es que ustedes están manteniendo el diálogo para que no se vuelva a producir? Porque lo estamos viendo constantemente, se soluciona, se habla, pero nuevamente al cabo de unos meses vuelve otra vez la protesta. Entonces, ¿qué están haciendo para que esto no suceda? A ver, la huelga es un derecho constitucional, ¿no? Así es. Está previsto en la Constitución, tiene tratados internacionales que regulan la huelga, ¿no? Y la reconocen como un derecho fundamental. Entonces, en la medida de que la huelga se ejercite dentro del cumplimiento de lo establecido en la norma, no es algo que uno arbitrariamente pueda interrumpir. Sin embargo, lo que sí le corresponde al Ministerio de Trabajo es ayudar a que las partes se encuentren y solucionen sus diferencias. Eso es lo que se ha hecho en este caso. Si bien es cierto que la huelga
se declaró improcedente porque algún requisito no se había cumplido, no he revisado a detalle el expediente, no lo resuelve el ministro, lo resuelve el director general del trabajo. Sí se redoblaron esfuerzos por parte de la administración por lograr un entendimiento entre el Sindicato Unificado de Corpac y Corpac. Y afortunadamente esos esfuerzos dieron fruto, se logró entendimiento entre las partes y se levantó la medida incluso antes de que esta improcedencia quedara firme, ¿no? Entonces, los sindicatos, creo que entendiendo la situación por la que está el país, decidieron de manera unilateral levantar su medida antes de que esto pueda pasar a mayores. Ese es el camino, ¿no? Fomentar el diálogo y el entendimiento para poder lograr paz laboral, ¿no? ¿Y qué era lo que estaban solicitando? ¿Cuáles eran sus demandas? Es una negociación colectiva. Están solicitando determinados ajustes salariales. Es importante señalar que en este caso no era el sindicato de controladores aéreos, sino una unión de otros sindicatos de Corpac, ¿no? Que bueno, piden algunos ajustes salariales, ¿no? Si bien es cierto, estamos arrastrando desde hace muchísimos años estas brechas por situaciones que no terminan de atenderse. Hay demandas y en cada región hay distinto tipo de demandas, ¿no? Pero este es un gobierno de transición, ya lo ha dicho la presidenta de la República, Dina Boluarte. Entonces, usted en su sector, ¿qué es lo que va a priorizar? ¿Qué es lo que va a poder cumplir en este tramo? A ver, como ya hemos señalado, el diálogo social creo que es fundamental. La agenda pormenorizada tiene que construirse de la mano de los actores. Sin perjuicio de ello, tenemos ciertos lineamientos, ya he conversado yo al interior del Ministerio, en distintos ejes, ¿no? Tenemos el primer eje, que es derecho del trabajo, donde el énfasis hay que ponerlo en el respeto de los derechos laborales fundamentales, ¿no? Es necesario fortalecer la inspección para que se pueda lograr una celeridad adecuada en lo que respecta a los derechos laborales fundamentales. Pero también es necesario señalar que la SUNAFIL tiene que hacer algunos ajustes para asegurar que haya el máximo respeto al debido proceso, ¿no? Hay algunos problemas actualmente con el tema de las notificaciones electrónicas que tienen a veces un criterio y a veces otro, y eso ya se ha conversado con el superintendente para buscar la manera de uniformizar criterios y que las empresas no se vean afectadas de manera indebida. Y también es necesario señalar que se está planteando un enfoque orientador, sobre todo en lo que respecta a las micro y pequeñas empresas, porque la idea de la SUNAFIL no es que cierre empresas, sino que logre el cumplimiento de la normativa laboral, ¿no? En el tema de formalización, por ejemplo, estamos atacando el problema, pero segmentando la informalidad. No es lo mismo hablar de informalidad de la gran empresa, que está en alrededor del 15%, la informalidad en la pequeña empresa, que está alrededor del 70%, la informalidad de la microempresa, que está en un 95%, y la informalidad de los trabajadores independientes, donde llega casi al 99%, ¿no? En tema de los independientes, por ejemplo, nos referimos desde, bueno, abogados, gasiteros, carpinteros, mototaxistas, estibadores, arquitectos, ¿no? Gente que desempeña un oficio de manera individual, no tienen muchas veces sistemas de protección social, ¿no? Entonces es necesario que el Estado atienda a los trabajadores independientes, donde se concentra la mayor cantidad de informalidad del país. En materia de empleo, por ejemplo, estamos fortaleciendo los programas de trabajo temporal, como el URAWI, que tiene asignados más de 500 millones para el 2023, ¿no? Y dar un enfoque territorial a las políticas de empleo, ¿no? Es importante que desde el sector, y toda vez que contamos con una política nacional de trabajo decente, se impulse un enfoque territorial de todos los programas que cuentan las diversas carteras del Poder Ejecutivo, ¿no? El mismo programa del URAWI, nosotros tenemos el programa de la empleabilidad, el Programa Nacional de la Empleabilidad, que se dedica, por ejemplo, a certificar competencias laborales y dar capacitación para promover el autoempleo.
que estos programas se puedan articular con programas como Copesco, que tienen en Comercio Exterior y Turismo, por ejemplo, para poder lograr estas cadenas productivas sostenibles, ¿no? Ahora, estas necesidades muchas veces se determinan en gabinetes, ¿no? En oficinas de los ministerios. Y nosotros lo que queremos impulsar es que sean los consejos regionales de trabajo y promoción del empleo, ¿no? Que son estos espacios de diálogo social que hay en las regiones, para que desde ahí salgan las necesidades que tiene la población y las empresas, ¿no? Para que los esfuerzos del Estado vayan directamente a lo que la gente está necesitando, ¿no? Entonces así articulamos los esfuerzos al interior del gobierno y sobre todo nos articulamos con la sociedad civil, ¿no? Y a propósito de estas mesas que han podido establecer, ¿no? Y que entiendo que van a continuar, ¿hay receptividad? ¿Cómo ve? Porque yo entiendo que cuando un ciudadano se siente olvidado, entonces ve a un funcionario, ve a un ministro, aprovecha para hacerle todo el pliego de necesidades que tiene, pero lamentablemente no todas ellas se pueden cumplir en el tiempo que se prevé. Entonces, ¿qué es lo que están priorizando? ¿Cómo ve la receptividad por parte de los ciudadanos? Claro, como bien señalas, nuestras asignaciones a las regiones son en calidad de representantes de todo el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando el ministro de Trabajo va a Tacna, no va solamente con la cartera de trabajo, como decíamos, ¿no? Ahí, en la última visita de Tacna, se han recibido pedidos por parte de los distintos alcaldes electos. Nos han pedido, por ejemplo, el destrabe de la carretera Tacna-Colpa-La Paz, ¿no? Ese reclamo, por ejemplo, ha sido pedido tanto por los gobiernos locales, las organizaciones sindicales, organizaciones de empleadores, el directorio de Sofratacna, que es muy importante para dinamizar la economía de la región. Entonces, por ejemplo, ahí uno puede detectar ya que hay un amplio consenso en que esa es la primera necesidad. Entonces, evidentemente, el Poder Ejecutivo eso tiene que priorizarse, ¿no? Justamente este enfoque de diálogo social que está imprimiendo la presidenta Dina Boluarte va a permitir al Ejecutivo poder priorizar adecuadamente los proyectos de ejecución de obras, ¿no? Saneamiento, por ejemplo. Si bien es cierto, también es importante poder trabajar en conjunto con el Congreso de la República, porque lo hemos venido reportando en distintas oportunidades, muchas veces abocan a iniciativas populistas para eventualmente conseguir algún tipo de rédito y luego el Tribunal Constitucional termina enmendándoles la plana. Entonces, ¿de qué forma ustedes van a trabajar con el Parlamento a poco, nada más de solicitar el voto de confianza? Sí, es muy importante trabajar de la mano del Congreso. Creo que tenemos que estar alineados Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, porque solo de esa manera podemos lograr realmente normas que permitan llevar luego desarrollo, ¿no? Recordemos que la labor del Congreso es emitir las metas, ¿no? Los objetivos del Estado, pero luego quien los ejecuta es justamente el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, en la medida que no haya un entendimiento entre ambos espacios, va a ser muy difícil poder lograr soluciones concretas para la gente, ¿no? Ya se ha visto que ha habido una primera reunión que ha sido fructífera entre el Premier y el presidente del Congreso, ¿no? Esperemos que sea el inicio de un trabajo más articulado. Muy bien, ministro, muchísimas gracias. Ha sido con nosotros Eduardo García, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Momento de irnos a una